Considera que X es una variable aleatoria unidimensional, ya sea discreta o continua. Fíjate, el concepto de población de X no puede ser más sencillo. Llamamos población de X al conjunto de individuos en los que está definida la variable X. Y hablamos de individuos en sentido amplio. Pueden ser personas, animales, plantaciones de patatas, de melones, de sandías, de lo que quieras, o cualquier otra criatura, otro grupo de criaturas que puedas imaginar. El concepto de muestra de tamaño n también es muy sencillito. De todo conjunto de n observaciones de la variable x, de la población x, se dice muestra de tamaño n. Por lo demás, se llama muestreo al procedimiento seguido para obtener una muestra. Fíjate muy bien ahora porque es absolutamente fundamental. Asociada al muestreo de tamaño n de la variable aleatoria o población x, hay una variable aleatoria n-dimensional, x1, etcétera, x sub n, variable que expresa los resultados que pueden presentarse al seleccionar una muestra de tamaño n. De esta variable aleatoria n-dimensional diremos que es la variable muestral. Variable muestral. De las variables aleatorias unidimensionales x1, etcétera, xn, que forman la variable muestral, de x1, etcétera, decimos xn, son las variables componentes muestrales. Lo mejor es ilustrarte con un ejemplo. Considera que la variable x expresa el peso de los ciudadanos y que seleccionamos una muestra de tamaño 3. O sea, observamos el valor del peso en un conjunto formado por 3 ciudadanos. En ese caso, la variable muestral es tridimensional y x sub k es la variable aleatoria que expresa el peso del késimo ciudadano seleccionado. Y claro, si seleccionamos tres ciudadanos, el subíndice k puede tomar el valor 1, el valor 2 o el valor 3. Considera ahora que, por ejemplo, la muestra seleccionada, la muestra que se observa, es esta que indicamos, 60, 76, 90. ¿Qué significa eso? Significa que las variables x1, x2 y x3 se han concretado respectivamente en los números 60, 76 y 90. Más cosas. Como es fácil de imaginar, la selección de muestras tiene como finalidad el estudio de las propiedades de la población en cuestión. Por ello se entiende que la muestra seleccionada debe ser representativa de la población en cuestión. Nosotros solo trabajaremos con muestreo aleatorio simple, que se apoya en los siguientes supuestos. La muestra se obtiene al azar, de modo que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y las sucesivas elecciones de los n individuos que forman la muestra, las sucesivas elecciones se realizan de modo independiente. Además, supondremos que la distribución de probabilidad de la variable x no se altera debido al muestreo. Consideraremos también que las variables componentes muestrales, x sub 1, etcétera, x sub n, las variables componentes muestrales son independientes y tienen exactamente la misma distribución de probabilidad que la variable x, la misma distribución de probabilidad que la población x. En consecuencia, evidentísimamente, la función de cuantía o densidad de la variable muestral
función de cuantía si la variable muestral es discreta, función de densidad si la variable muestral es continua, decimos la función de cuantía densidad de la variable muestral es el producto de las respectivas funciones de cuantía densidad de las variables componentes muestrales, variables que, como decimos, consideraremos independientes y con igual distribución de probabilidad que la variable x, igual distribución de probabilidad que la población x. En fin, para despedir el vídeo introducimos el concepto de estadístico. Un estadístico no es un funcionario del Instituto Nacional de Estadística, no, ni mucho menos. Un estadístico es una función real de la variable muestral. Tal es el caso, por ejemplo, del estadístico que se llama suma total. Es la suma de las variables componentes muestrales. Por ejemplo, lo bautizamos Z mayúscula, o si prefieres puedes elegir otro nombre, naturalmente. En cualquier caso, suma de las variables componentes muestrales. Es el estadístico llamado suma total. Otro estadístico súper famoso es el llamado media muestral. Es la media aritmética de las variables componentes muestrales. Suele denotarse como indicamos, X con un sombrerito estadístico media muestral. Evidentemente, el estadístico suma total se obtiene multiplicando el estadístico media muestral por n, o al revés, el estadístico media muestral es cociente entre el estadístico suma total y n. En cualquier caso, debe entenderse que un estadístico viene a ser simplemente una variable aleatoria unidimensional, corriente y moliente. Y en consecuencia, para un estadístico cabe plantear cualquier problema de los que hemos estudiado en los temas anteriores. Es decir, el problema de determinar la función de cuantía o de densidad del estadístico, determinar su función de distribución, su función generatriz de momentos, su media, su varianza, plantear el cálculo de probabilidades de sucesos relacionados con el estadístico en cuestión, que, insistimos, viene a ser simplemente una variable aleatoria unidimensional corriente y moliente, variable unidimensional corriente y moliente, cuyo valor depende de los valores que tomen las variables componentes muestrales.